Nuestra invitada de hoy, filósofa y directora de Cultura del Círculo de Bellas Artes, escribió que la maternidad es una plataforma excelente para observar las contradicciones que genera el imperio del mercado en nuestras sociedades. Su libro ¿Dónde está mi tribu? Se ha convertido en una guía imprescindible para muchas madres y padres, incluido este presentador. En otra vuelta de tuerca, Carolina del Olmo. Carolina del Olmo, bienvenida a otra vuelta de tuerca. Muchas gracias, Pablo. Eres filósofa de formación, pero has escrito un libro que ha tenido muchísimo impacto sobre algo así como una sociología de la maternidad. ¿Cómo condiciona tu formación de filósofa escribir sobre esto? Pues un poco a la contra casi, ¿no? Mi formación de filosofía era completamente ajena a cualquier tema relacionado con eso, vulnerabilidad, maternidad, cuerpo, si me apuras incluso sociología o historia, ¿no? Es una formación de filosofía muy de la historia abstracta de las ideas desarrollándose en un plano ideal, ¿no? Había cosas que aprendí que me fueron útiles, estoy convencida de que muchas más incluso de las que probablemente yo reconozca, pero sí hubo un trabajo ahí de hacer a la contra, ¿no? También de quitarme tanto constructivismo social, ¿no? Me acuerdo, claro. En filosofía siempre te enseñaban, pues yo que sé, que todo era pura cultura, pura idea, que naturaleza no éramos, ¿no? Y, bueno... Y cuando eres madre dices, hostia, sí que somos naturaleza. Sí que somos ¿no? naturaleza, es sobre todo el bebé. O sea, tú de ti mismo te cuesta más, lo vas entendiendo más despacio, pero cuando tienes esa especie de bestiecilla con instintos, obviamente, en tus brazos, empiezas a, ¿no? Un poco, yo creo que por fuerza te replanteas la parte esa de que la biología no era nada que tuviera nada que ver con tu vida, te ves obligadísimo a... Y claro que cuenta. Hay una parte que me entusiasmó del libro, que es cuando hablas de los paradigmas dominantes, que esto es una cosa muy de esta época, de sobre cualquier tema, ver cuál es el paradigma dominante, por ejemplo, con el tema de la lactancia, en la época de nuestras madres, que luego hablaremos de eso, digamos, de las primeras mujeres que luchan por su libertad, cómo se tienen que enfrentar a un modelo de maternidad que consideran opresivo y el diálogo que se genera a partir de ahí. Pero me interesaba, te decía, el paradigma, por ejemplo, de hay que darles el pecho poco tiempo o hay que darles el pecho mucho tiempo. La lucha entre dos paradigmas que tú señalas, que es el paradigma pro niño, digamos, los padres se tienen que adaptar a un pequeño dictador, digamos que hay que organizarlo todo en función de su bienestar, o lo contrario, el paradigma pro padre, que lo que dice es que es el niño el que se tiene que adaptar. Háblame de esos dos paradigmas y cómo, digamos, cómo te enfrentas a ambos cuando te los encuentras en las lecturas que trabajas. Claro, mi primer enfrentamiento con esos dos paradigmas fue con el tema del sueño, que es un tema estrella, como ya descubrirás tú. Bueno, a lo mejor no, los hay que duermen. Entonces, mirando a ver, cuando estaba desesperada, porque estaba agotada y dormíamos poco y mal, es cuando descubro eso, pues una corriente que te dice que hay que adiestrarlo, ¿no? Que es una cuestión como casi de doma y cría de animales, ¿no? Conductismo puro, vamos a extinguir la conducta del llanto desatendiéndola, ¿no? Pum, pum, así muy estricto y muy tal, y por otro lado el de, no, o sea, el niño duerme como tiene que dormir, es estupendo, no hay ningún problema, y pues nada, adáptate como puedas, claro, no está muy claro cómo, pero vamos, entonces ahí me puse a leer más y descubrí con sorpresa pues que es un paradigma que viene como de finales del 19, ¿no? Que ahí ya empezaron a haber libros de experto en crianza con claramente las dos corrientes muy separadas y además mucho más caricaturizadas casi, ¿no? Desde nuestra perspectiva actual, ¿no? Había pues, libros que te decían que el crío era pues, un ser casi demoníaco, ¿no? Con unos instintos malvados que había que constreñir y atajar y meterlo en vereda cuanto antes, y otro que decíamos que era un ser angelical y que todo debía plegarse, y que nuestra obligación moral, y bueno, ya salía Dios y salía todas las cosas que salían antes, que ya no salen en los libros de crianza, pero en realidad los paradigmas han permanecido y han llegado bastante intactos hasta nosotros, ¿no? Hasta nuestros días. Ahí yo tengo la sensación leyéndolo, y
una cosa que he experimentado viendo, por ejemplo, el pastón que cuestan todos los gadgets para niños, las sillas del coche, los carritos, el no sé qué, y una sensación de posible frustración de los padres. Digamos, no tengo dinero suficiente, yo veía los precios y es como hay muchas familias en este país que no se pueden permitir tener el mejor carrito, que dices, bueno, lo del carrito quizá no sea tan importante, pero la silla de seguridad, silla del coche, claro, entonces decir, no me puedo gastar 500 euros porque no los tengo en la silla que de alguna manera garantiza la seguridad de mi hijo. Y claro, con los paradigmas yo tenía la sensación de que parecía, por lo que contabas tú, más sensato el paradigma pro niño, digamos, de el niño no es un pequeño tirano, el niño no es un ser al que hay que constreñir o adaptar a nuestra vida, sino que de alguna manera tenemos que adaptarnos los demás. Pero claro, eso coloca a muchas familias en una situación imposible porque la forma de existencia social pues no permite tener tiempo para ocuparte de los niños. Y me producía la sensación de que puede ser enormemente frustrante para los padres estar convencidos de que es lo mejor para sus niños, pero no tener recursos materiales para dárselos. Materiales, bueno, sí, materiales fundamentalmente, pero que yo creo que ese es el problema fundamental, ¿no?, de todo este asunto. Es que, digamos que los libros de experto te hacen, vamos, te dicen lo que hay que hacer, además te hacen sentir que está en tu mano, ¿no?, de alguna manera, que tú tienes el control, que tú puedes dar la mejor crianza posible, y en realidad no, ¿no? Y además de una manera un poco ahí dura, porque si es solo cuestión de dinero, lo puedes conceptualizar y puedes decir, joder, no es mi culpa, no tengo dinero para la silla, no tengo dinero, ¿vale? Pero de la otra manera, ¿qué es lo que no tienes exactamente, ¿no? No es solo dinero, es tiempo libre, y tiempo libre descansado, sin estrés, sin un jefe capullo que te amargue, sin un poco de red social que te acompañe, una ciudad más amable o que los recorridos sean más cortos y más cómodos. Entonces, todo eso es más difícil darte cuenta de cómo te está influyendo y de cómo te está amargando la posibilidad de darle de verdad una crianza como la que efectivamente puedes pensar y compartir, que es buena idea, ¿no?, esa crianza que te están recomendando. Claro, esa especie de ceguera al contexto es letal para los padres. Hay, digamos, quizá la hipótesis central del libro que me convence completamente, la idea de la tribu. Y hay una anécdota personal, lo comentábamos antes off the record, que es como cómo cambia tu vida cuando de repente con Guillermo los primeros meses en los que estás sola con tu compañero y de repente llega el verano, puedes ir a casa de tus padres y ahí hay hermanos, hay primos, hay abuelos y de repente la tribu aparece y dices, claro, es que si existe la tribu es perfectamente viable y feliz criar al enano y sin embargo en un modelo de familia en el que una pareja sola, en el que al menos uno de los dos tiene que estar trabajando, hacer frente a la crianza, es un verdadero suplicio. Había una canción de Los Siniestro Total que decía, la familia es la célula de la sociedad moderna. ¿Qué ha pasado para que desaparezca la tribu? Pues ha pasado muchísimas cosas, ¿no? Supongo que tiene que ver con todos los procesos de modernización, ¿no? Para empezar con la urbanización, ¿no? Y los pueblos dejan de ser pueblos, las formas de crianza que se daban en comunidades más o menos pequeñas desaparecen y yo creo que una manera de definir nuestra sociedad moderna o nuestro proceso de haber llegado a ser una sociedad moderna es como un proceso de individualización, ¿no? Un proceso de disolución de redes, de fragilización de lazos y de cómo nos hemos ido encontrando cada vez más solos. Lo que es curioso es que no lo sepamos de alguna manera, ¿no? O sea, que sí, puedes haberlo leído y tal, pero aún así te sigue pareciendo como que estás en una situación adecuada para tener un bebé cuando eres dos, ¿no? Y muchas veces también eres uno y también te parece bien. Bueno, ahí es curioso porque las madres solas muchas veces son más conscientes de que van a necesitar una red, ¿no? En cambio, los que somos pareja, que nos creemos que ya está y luego te das cuenta de que, vamos, que dos es una miseria comparado con lo que requiere la crianza, ¿no? Y bueno, pues ahí yo creo que se descubre en tus carnes pues todas las contradicciones, ¿no?, de la sociedad moderna y de esa disolución de vínculos que ha llevado aparejado pues toda la industrialización y la modernización. Hay un elemento que aparece ahí y que tiene que ver con la liberación de la mujer. Es decir, una de las cosas claves que ha cambiado es que, bueno, antes la reproducción social se fundamentaba en la explotación sin ningún tipo de compensación salarial de las mujeres que se dedicaban exclusivamente a las tareas de los cuidados. Claro, cuando eso nunca desaparece, pero se empieza a cuestionar, surgen contradicciones y tenemos modelos de familia
que son absolutamente incapaces de ocuparse de la reproducción social. De hecho, hay un elemento que yo creo que es preocupante, y es que muchas veces lo que lleva aparejada la liberación de la mujer es la explotación o la subalternización de otras mujeres que siguen siendo las que en exclusivas se ocupan de las tareas de cuidados. Sí. El servicio doméstico, la ayuda con los niños pequeños, eso, o la explotación de los abuelos, que es otro tema que aparece en el libro y que es muy interesante. ¿Son viables en términos de reproducción social los modelos de familia actuales, digamos, con los avances que el feminismo está trayendo a las mujeres? Yo creo que no, pero no son viables fundamentalmente por cómo funciona el mercado laboral, yo creo, ¿no? Casi, o cómo funciona así, más o menos es el trabajo lo que nos impide no hacerlos viables. Si trabajáramos muchísimo menos, pues serían más viables, pero además no solo serían más viables en el sentido de que tienes más tiempo, sino que yo creo que con ese tiempo seríamos capaces de reconstruir lazos y redes, ¿no? O sea, yo creo que uno de los problemas fundamentales ahora mismo es esa, que el trabajo te roba la posibilidad no solo de dedicar tiempo a tu hijo, sino de dedicar tiempo a construir una comunidad en la que criar más amablemente a nuestros hijos, ¿no? O sea, la posibilidad de dejar tu hijo en una escuela infantil, pública o privada, en la que tú no tienes nada que ver con su gestión, no es la misma que dejarlo en una especie de casa de niños más o menos autogestionada, en la que participas de las decisiones y organizas, ¿no? Y esa posibilidad es prácticamente imposible ahora mismo. La posibilidad imposible es absurdo, pero vamos, que ya me entiendes, que la falta de tiempo que viene aparejada con lo laboral y con la precariedad es la que yo creo que hace inviable todos estos procesos. El asunto de la liberación de la mujer, claro, o sea, es que primero se convirtió la posición de la mujer en el hogar, en ese hogar vaciado de sentido de la sociedad moderna ya, era absolutamente inviable. Entonces las mujeres salieron corriendo de allí con toda la razón del mundo, ¿no? Lo que pasa es eso, que se ha quedado ahí, ¿no? ¿Qué te has dejado atrás? ¿Qué es lo que estamos dejando sin cubrir? Es demasiado gordo para fingir que con un poco más de gasto social, unos apaños aquí, un poquito de externalización allá y un poquito más de servicio público, vamos a solventar esto, ¿no? Yo creo que hace falta darle un par de vueltas a cómo podemos reorganizar la sociedad de forma que seamos capaces de hacernos cargo de los cuidados de mayores, de niños, de cualquier forma de vulnerabilidad, sin aspirar a que todo suceda con desembarco de mercado o de instituciones o servicios públicos, ¿no? Yo creo que por fuerza tenemos que asumir personalmente muchas partes del cuidado y que no es malo, que el hecho de que hayamos sido siempre las mujeres nos hace decir basta y huir de ahí con toda la razón, pero no significa que no sea asunto nuestro, ¿no? Es asunto de todos y todas. Hay dos cosas que quería preguntarte sobre esto. La primera, hay una cosa que cuentas en el libro que es tremendo, me tocó emocionalmente, que es la relación de algunos padres y madres con los abuelos y abuelas. Familias que se levantan tan temprano, que tienen que pues prácticamente entregar a los niños a sus abuelos y recogerlos tan tarde que al final los niños dejan de querer a sus padres y quieren a sus abuelos. Son los abuelos los que les llevan al parque, los que juegan con ellos, los que se ocupan de ellos, y los padres que están atados a la cadena del trabajo al final tienen la enorme frustración de que sus hijos les rechazan porque es como: tú no eres mi familia es mi abuela o mi abuelo. Eso es terrorífico. Sí, es bastante duro, es duro para todo el mundo, para todos los implicados, ¿no? Es duro para los niños, muy durísimo, me imagino, para los padres y para los abuelos que no dejan, o sea, que están haciendo la labor de la crianza, pero al mismo tiempo no dejan de ser cuidadores sin la capacidad de decisión, ¿no? O sea, si los padres el día siguiente deciden mudarse, los abuelos se quedan sin sus nietos, así, ¿no? Es una situación dura y difícil. Yo me acuerdo mucho cuando Ana Gabriel dijo que ella le gustaría criar a los niños en tribu y todo el mundo la puso toda verde, la razón. se le tiraron a la yugular de una manera absolutamente desquiciada, y César y yo comentábamos, pero es difícil decir algo más razonable claro, que eso. Y de hecho, ¿quién se cree la gente que está criando a los niños, claro. los padres? Venga, hombre, si mucha gente los ve hora y media al día despiertos, claro. ¿no? Bueno, y el sábado y el domingo ahí se intenta arreglar un poco la cosa, pero... Sí, pero son imágenes terribles. Yo ahora que me fijo en esas cosas, claro, cuando te pasan cosas en la vida te fijas, entonces ves más embarazadas, y yo sobre todo lo que veo mucho son familias de clase media en traje deportivo, con bicicletas o con monopatines, los fines de semana, y dices, me chirría un poco, o sea, no sé si esto revela
qué son familias saludables, el hecho de que de repente familias enteras con ropa comprada en el Decathlon se visten el fin de semana y van todos en bicicletas diferentes, cuando es como esto no tiene ningún sentido. O sea, dos adultos en bicicleta con niños pequeños no están haciendo deporte y no necesitan ni llevar casco ni llevar tanto equipamiento porque los niños van con los dos ruedines o los no sé qué. Me parece más saludable esto que es más de los guiris, de transportar al niño en tu propia bicicleta atrás como en una silla. Pero creo que todo eso revela, digamos, las dificultades de una sociedad para construir espacios familiares realmente valiosos. Sí, yo creo que sí, y también revela que todas nuestras opciones de tiempo libre han pasado tan claramente por el consumismo siempre y por una especie de ocio así tal que no sabemos arreglárnoslas muy bien, ¿no? O sea, yo conozco mogollón de familias que tienen tantos planes que a mí, no sé, o sea, a ver, cada uno que haga lo que le dé la gana, obviamente, pero a mí me agobia un poco la sensación de planes, ¿no? Es como, ¿sabes? Pues simplemente estar no parece un plan suficiente y a mí me da un poco de angustia, ¿no? Yo creo que sí que es, o sea, que tiene que ver con todo esto de, sí, no sé, con esta especie de forma de socialización así eso, consumista que hemos mamado todos, ¿no? Claro. Nuestra generación en concreto, yo creo que es la primera verdaderamente consumista, ¿no? Desde pequeñitos. Hay, digamos, un elemento que tú señalas que es precioso, que es como la pelea entre dos generaciones de feministas, ¿no? Te lo adelantaba antes. Nuestras madres, que entienden que los cuidados y la crianza, los cuidados vinculados a la maternidad tienen que ver, y tienen parte de razón, con la opresión de género, es decir, las mujeres en la medida en que somos madres, somos oprimidas y ser madre es una manera, digamos, de ser expulsada definitivamente de, digamos, los circuitos de la realización personal y profesional e incluso de los circuitos de la libertad, incluso de la libertad sexual. O sea, ese comentario tan terrible que todos hemos escuchado de, claro, es que si tienes hijos ya no ligas. Es decir, no tiene nada que ver una mujer en el mercado sexual si no tiene hijos a si tiene hijos, que ella misma asume que va a echar para atrás a los tíos cuando llegas a casa y hay un pequeño. Y eso yo creo que provocó durante muchísimo tiempo que hubiera muchas mujeres que tomaran la decisión feminista de no quiero ser madre porque no quiero renunciar a una serie de cosas que me apetece vivir como mujer. Y sin embargo, años después, hay un feminismo que también reivindica una maternidad compatible con la libertad y compatible con el feminismo. ¿Cómo es ese diálogo tan difícil? Pues es un diálogo que yo creo que convenía establecer de verdad. Yo tengo la impresión de que no hay suficiente diálogo en ese sentido, ¿no? Como que cada corriente va por su lado y ahí hay un choque clarísimo, ¿no? Y es un choque que parece de modelos de vida o algo así, o de estilos de vida y que no es tan relevante, simplemente ellas han hecho una manera de vivir, nosotras estamos buscando otra manera de vivir, pero sí que es relevante porque es con ellas con las que tenemos que trabajar para pensar cómo vamos a reorganizar el sistema de cuidados, es con ellas con las que se tiene que hablar de cómo vamos a establecer permisos paternales, maternales, qué pasa con los dependientes, los cuidados. Entonces, a mí me parece que es un debate que conviene afrontar desde el principio, ¿no? No lo sé, es un poco también lo que comentábamos antes al principio de la naturaleza, ¿no? O sea, esta idea de que somos seres sociales y punto, frente a la idea de que tenemos ahí algo de biológico y algo que nos vincula de alguna manera a los bebés porque los hemos parido nosotras y tal, que eso hay un momento en que llega a ser un tabú total, ¿no? En cierto feminismo. Los bebés son bebés, los puede cuidar el padre y la madre exactamente igual de bien, y en cierto sentido es verdad, ¿no? A mí me parece perfectamente posible y estupendo que una mujer y un hombre tengan un bebé y sea él el principal cuidador. Pero negar que hay ahí una especie de, no sé cómo llamarlo, una realidad antropológica duradera, ¿no? de una especial vinculación de la mujer que ha parido con su bebé, me parece que no nos lleva a ningún lado, ¿no? Y me parece que por no abrir estos debates, ¿no? Estamos teniendo otros a otro nivel que no vamos a llegar a ponernos de acuerdo, ¿no? No sé si me estoy explicando bien. Sí. Hay una cosa que señalas también que me sedujo mucho porque me vi identificado. Pero claro, que solamente es posible o si tienes una situación de privilegio económico o si hay políticas sociales que cambien lo existente, que es la maternidad como una especie de refugio individual fuera de los circuitos de reproducción neoliberal, que esta es la parte en la que yo me identifiqué mucho, o sea, como desde que
tengo una presencia mediática muy amplia y voy por la calle y me reconocen, tengo como una sensación de querer encerrarme en la familia, en mis perros, en no sé qué, y pensando lo de tener hijos, decir, claro que me gustaría tener unos meses que el Estado me reconociera solamente para mí, porque no quiero saber nada, o sea, no quiero encender el telediario, no quiero leer periódicos, quiero estar cuidando a mis niños, a mis perros, a mi casa. Algo de eso hay, yo creo, en la sensación que tiene mucha gente cuando afronta la maternidad y la paternidad, pero claro, esto o te va muy bien económicamente o consigues convencer al Estado de que haga legislaciones parecidas a las de los países nórdicos. Sí, sí, por supuesto. A mí muchas veces me preguntan, uy, tienes 3 hijos y un trabajo, ¿cómo compatibilizas? Y digo, pues con dinero. Claro. O sea, podemos fingir que estamos haciendo otras cosas, Claro, pero claro. en realidad no. O sea, en realidad el dinero te permite reducir jornada, porque las jornadas laborales reducidas llevan aparejados sueldos reducidos. Claro. El dinero te permite haber alargado bajas maternales miserables con excedencias. El dinero te permite complementar el trabajo doméstico recurriendo a trabajo pagado. El dinero te permite un montón de cosas, ¿no? que la mayoría de la gente no tiene y que por fuerza hay que luchar para que se puedan tener, ¿no? O sea, yo creo que hay que luchar para que la gente pueda cuidar en buenas condiciones y sin que eso les penalice a sus hijos por lo menos un tiempo razonable, ¿no? Como de un año o algo así, ¿no? Es que 16 semanas es que es una miseria, ¿no? Totalmente, totalmente. Hay otro elemento que aparece ahí, que es la externalización. Es decir, lo comentábamos antes, digamos, la liberación de una parte de las mujeres no implica que las tareas de reproducción se compartan con el hombre, sino que se contratan, se subcontratan a mujeres en general etnificadas, que proceden de países periféricos, que son las que se encargan pues, de cuidar a los niños pequeños, igual que de cuidar a los ancianos, y de ocuparse de las tareas de la casa, las tareas del hogar. Claro, esto es enormemente problemático. O sea, ¿cómo se pueden imaginar políticas públicas que afronten esta realidad? Claro, o sea, lo del trabajo doméstico es un tema absolutamente increíble. España tiene unos índices de trabajo doméstico altísimos comparado con otros países y es un trabajo, pues ya sabemos cómo es, ¿no? Incluso el que está dado de alta y el que está, digamos, conforme a la ley sigue siendo desastroso y el que está en negro, que es la mayor parte, pues imagínate, ¿no? Claro. La cuestión es que no creo que la corresponsabilidad sea la única solución. O sea, es absolutamente imprescindible, ¿no? Todos hemos sido cuidados y cuidadas, pero todos deberíamos cuidar, ¿no? No tiene sentido que las mujeres cuiden y los hombres no, ningún sentido, pero ya conocemos suficientes parejas igualitarias, yo creo, para darnos cuenta que no es la única solución. O sea, que repartes agotamiento, que siempre está bien compartirlo y repartirlo un poco y algo mejora, pero no es suficiente, ¿no? Entonces, efectivamente, como tú estás diciendo, necesitamos otras políticas públicas. Ahí, Y o sea, es por lo que te quiero preguntar, porque parecería muy obvio qué políticas hay que hacer, pero cada cosa cuesta horrores sacarla adelante. O sea, nosotros estamos defendiendo los permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles, que eso ha costado hacérselo entender a muchos sectores. ¿Cómo que intransferibles? Que la pareja se organice, pero hombre, si la pareja se organiza al final, la que deja de trabajar es ella, porque él tiene mejor sueldo. Pero fíjate, incluso, tú dices que ha costado y a mí me parece que ha pasado con una facilidad comparado con los años y años y años del clamor maternal por un permiso de 6 meses. O sea, las mujeres llevamos años y años y años y años pidiendo un permiso más largo para poder amamantar a nuestros hijos, para poder, digamos, destetarlos, no en el sentido físico, sino en el sentido emocional, de separarnos de ellos en un momento en el que están un poquito más terminados, ¿no? Digamos. Y no se nos ha hecho en mi caso jamás. Y la propuesta de los permisos iguales intransferibles, que es relativamente nueva, es llamativamente rompedora para un país como España, porque no lo hay ni en Suecia ni en ningún otro país nórdico. Y sin embargo, está abriéndose camino a gran velocidad, ¿no? Y a mí me parece que cuesta entenderlo, pero en cuanto tal, la gente dice, sí, es lógico, ¿no? Hay que ver, porque además ahora el Partido Socialista la está asumiendo, pero en la nuestra hay una diferencia, y es que planteamos que no tengan, o sea, evitar que coincidan en el tiempo, porque si coinciden en el tiempo, al final es peor para los pequeños, porque tienen menos tiempo con un adulto dedicado en exclusiva, y porque al final hay truco, es decir, si coinciden en el tiempo, al final se ocupa fundamentalmente es muy fácil que la cuidadora madre. principal siga siendo la madre y el padre ayude, pero es que en cierto sentido eso tampoco es tan raro ni tan malo. O sea, hablábamos antes de la soledad tremenda que se siente cuando tienes un bebé, pues paliarla estando 2 personas en los primeros meses sería una medida maravillosa, ¿no? Y luego hay
no sé, a mí hay un tema que me fastidia que no se hable, y es que la intransferibilidad no es lo mismo con 4 meses o con 16 semanas que con 8 meses, por ejemplo. Entiendo. O sea, la duración importa y mucho, ¿no? Es como cuando me dicen, la parte transferible en España no se usa nada. Digo, ¿pero cómo se va a usar? Es que son 16 semanas. Yo no cedo ni un minuto de esas 16 semanas a nadie. Lo siento mucho por mi chico, pero no. Entonces, la duración, claro que importa, ¿no? Y a partir de los 6, 7, 8 meses, yo ya habría empezado a ceder tranquilamente semanas y meses a mi chico, ¿no? Pero hay un límite. O sea, es como, no sé, como con cualquier política pública, la duración importa, o la cantidad. O sea, la renta básica no tiene las mismas potencialidades si es un salario decente que si es un sobresueldo, ¿no? Y te obliga a tal. Pues con los permisos pasa un poco lo mismo, y a mí es un tema que me parece que no está en agenda y que debería estar. O sea, no puede ser que lo único que hablemos es de la intransferibilidad sin hablar de la duración de los permisos, ¿no? Entiéndeme, o sea, la intransferibilidad me parece importante porque, o sea, lo veo desde el punto de vista eso, de mi chico, un padre perfectamente implicado y amoroso, y me parece tan injusto, ¿no? Que yo tenga 16 semanas y él no, pero por otro lado... Como son tuyas, claro. O sea, estás ahí criando un bebé, dándole pecho, haciendo... Y no te dan nada más, ¿no? Y encima te dicen, estate 16 semanas, a las 16 semanas, toma, que me voy yo, como si fuera algo... Como si esa especie de tarea fuera, no sé, compartible en ese sentido, ¿no? De ahora yo, ahora tú, ahora yo. No lo veo, no lo termino de ver, la verdad. Hay otro elemento que exploras en tu libro, que es la culpa, y cómo opera la culpa, además, en sociedades de mercado. Sí, es lo de... ¿no? Imagino que me refería sobre todo a esa sensación de individualidad, o sea, a lo que tiene que ver con el individualismo, ¿no? Tú estás acostumbrado a buscar tu propio beneficio, a que todo sea competitivo, a que, ¿no? O sea, así es como hemos aprendido que funcionan las cosas, y de repente aparece un bebé ahí, ¿no? Al que tienes que cuidar y querer un montón, y o bien no puedes darle todo lo que deberías darle y por lo tanto tienes la culpa ahí enraizada, o bien de alguna forma lo adaptas, y lo que hablábamos antes, ¿no? Y ahí, no sé, yo creo que lo que nos falta es un poco ese concepto o ese sentido de bien colectivo o bien común que te permite entender que a veces, ¿no? Hay que ceder aquí y otras veces hay que ceder allá, y que no es cuestión de decir ahora es solo el bienestar de mi bebé el que importa, yo tengo que plegarme y si no llego... hay, ¿no? Toda esa sensación de culpa, ¿no? Yo creo que nos falta esa especie de, bueno, todo lo que tiene que ver con bien común y con compromiso, con responsabilidad, con todo ese tipo de palabras que no están muy de moda, pero que son imprescindibles, yo creo. Te voy a hacer ahora una rueda de reconocimiento. Yo te presento algunas imágenes y tú las comentas. Primera imagen, Carolina Vescanza con su bebé en el hemiciclo. Pues ahí me pareció, mira qué suerte, puede llevar a su bebé el hemiciclo, no estorba, no pasa nada, no molesta, está fenomenal. Y una rabia por algunos comentarios que, vamos, todavía me acuerdo de la rabia que me dio, y en concreto algunos de mujeres feministas, probablemente fueron no sé si fueron los más duros o los que a mí más me dolieron, ¿no? Hay guardería en el Congreso, ¿qué hace ahí ese bebé? Pero bueno, que dejar un bebé en la guardería efectivamente es como, toma, aquí está, o sea, ya está, no, hombre, no. Y luego encima lo que tenía de gesto, ¿no? De visibilizar que hay bebés, señores, que hay cuidados, que hay ancianos, que hay gente que no puede. Otra imagen, Carme Chacón, embarazada de 7 meses, pasando revista a las tropas. Ambigüedad total es lo que siento ante esa imagen, ¿no? Por un lado, a cierta alegría, incluso orgullo, ¿no? Y un poco de, mira, seguro que les tiene que fastidiar, ¿no? Habrá gente a la que le dé rabia, y a mí entonces, por lo tanto, me alegra, ¿no? Ver que una mujer, y además embarazada, puede estar ahí haciendo una cosa tan de tío. Y por otro lado, qué falta hacía, ¿no? No sé cómo decirlo, no qué falta hacía, claro que hacía falta. Con pantalones, además. A mí lo que me falla de esa imagen es lo que tiene de la idea de eso, de que haya unas cuantas mujeres que sí pueden subir por la escalera de un mundo patriarcal, ¿no? Y como si eso fuera una solución, cuando no es la solución es arreglar ese mundo para que deje de ser patriarcal, ¿no? Y que no haga falta andar ahí haciendo unos esfuerzos ímprobos y llegando a donde...
Otra imagen, Ada Colau siendo alcaldesa de Barcelona y cogiéndose toda la baja de maternidad. A mí hay máximo respeto, aunque también la otra me parece bien, pero máximo respeto, y además me encantó. No sé si fue a un periodista que se llama Ferreras o a alguien. Fue muy grande. ¿Y tú? Cuando le Es dijo, que, ¿y tú? es que Ada Colau es una crack. Sí, ahí estuvo enorme. Total. Era que le estaba entrevistando Ferreras, entonces Ferreras al final, queriendo ser amable, le dice como, bueno, que Eso, tienes que al niño... con... Y el otro, bueno, ¿y el tuyo qué? Claro. Totalmente. Grande. Otra imagen, Gallardón diciendo eso de la maternidad libre hace a las mujeres auténticamente mujeres. Bueno, Gallardón, en fin. Es la típica frase casposa y facha y todo lo que te puedas imaginar, y lo que pasa es que, bueno, por sacarle punta o por algo también tiene su gracia, ¿no? O sea, que de alguna forma, si de verdad la maternidad fuera libre, ¿no? Cosa que él intentaba impedir a toda costa, y si la maternidad se viviera en buenas condiciones, etcétera, podría ser algo que nos acercara a un concepto de ser humano, yo creo que más, no sé cómo decirlo, más real, más auténtico, ¿no? O sea, que distinto del modelo individualista moderno que el que hemos mamado, y que es en realidad la excepción, ¿no? Algo parecido a ser madre, o ser padre, o ser cuidador, alguien que está cuidando, que está muy vinculado a esa sostenibilidad de la vida, es, yo creo, un tipo de individuo o un tipo de persona más real, más natural, más auténtica, más mejor. Ciudadanos anunciando su ley de conciliación. Pues mira, ahí me dejas sin saber bien qué decir, porque ayer justo me estaba dando mucha rabia pensar, jolín, si es que al final algo de razón tienen, es lamentable, pero es así. O sea, el problema es llamar a esa conciliación, por supuesto, pero en realidad en eso estamos, ¿no? Estamos en eso, pidiendo que abran las guarderías y los colegios, las escuelas infantiles más temprano, que cierren más tarde, que las coles... O sea, en los coles de Madrid ahora mismo es gracias a los ayuntamientos que hay campamentos urbanos en los que los críos se quedan realmente todo el verano. Lo que pasa es que son por sorteo y te tocan o no te tocan, y por lo que yo he visto no le tocan a casi nadie, o sea que debe haber mucha falta de plazas, y el resto son apaños privados que nos vamos buscando las familias, ¿no? Entonces, poner eso en el foco es fundamental. Ahora bien, no lo llamemos conciliación y, por favor, vamos a buscar una solución real, ¿no? O sea, que esto sea un parche temporal hasta que pensemos cómo vamos a conseguir de verdad permitir conciliar en el sentido de conciliar y no de seguir subordinando la vida familiar y personal a lo laboral y a lo productivista y con unas jornadas imposibles. Una imagen que se hizo viral, un señor concediendo una entrevista desde su despacho en la BBC, y de repente aparecen los niños pequeños por detrás en su despacho y la madre tratando de sacarles de pantalla. Esa imagen fue muy graciosa. A mí lo que no entiendo es el tío cómo fue tan torpe. Como de ignorar... Claro, ahí disimulando el pobre. Ahí, y es como bueno, los está viendo todo el mundo. Y hubiera quedado fenomenal si se da la vuelta y le dice, oye, pequeñín, cariño, claro, vete con mamá que ahora mismo no puedo, ¿no? O algo así, en vez de estar ahí fingiendo que no estaba pasando nada. Total. Absurdo completamente. Total. Ahora te voy a plantear una rueda de reconocimiento de algunos nombres propios, de algunas figuras importantes para entender el feminismo y para entender la maternidad. Empiezo con Judith Butler. Judith Butler. Pues Judith Butler no la tengo muy leída, la verdad. A mí me gusta de Judith Butler su capacidad para no quedarse en Ciudadanos, ¿no? Digamos, para entender que hay que ir siempre más allá, ¿no? Que hay que ir deconstruyendo y viendo, y que no todo... O sea, yo muchas veces cuando hablo de maternidad me parece que de alguna forma habrá quien piense que estoy defendiendo una única manera de criar o una única manera de hacer las cosas bien, y no me gustaría que pareciera eso, ¿no? Y Judith Butler le veo justamente ese punto de oposición, ¿no? De siempre saber cómo deconstruir las cosas y siempre ver que hay muchas maneras de hacer las cosas bien. Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir pues, probablemente es el ejemplo, ¿no? De feminismo antimaternal, ¿no? Por excelencia, para la que la maternidad es una capitulación prácticamente, ¿no? de tu estatuto de individuo. ¿Tal? Y sin embargo, en El segundo sexo tiene una frase que a mí me encanta, que dice algo así como que solo puedes ser
una buena madre, no lo dice así, ¿no? Pero que la maternidad tiene que llevar aparejado un concepto de ciudadanía, ¿no? Porque no es lo mismo parir, no sé cómo lo dice, de algo así como no es lo mismo parir ciudadanos libres que parir carne de cañón, por ejemplo, ¿no? Y a mí me gusta porque le veo la manera esa como de eso, de intentar romper el mundillo ese claustrofóbico de la maternidad y convertirlo en algo social, o sea, para que yo pueda criar adecuadamente a mi hijo según los estándares más ideales de la crianza. No necesito libros de crianza, tiempo libre, paciencia y amor. Necesito subvertir entera la sociedad de arriba abajo, ¿no? Y entonces, Simone de Beauvoir, eso, en medio de su diatriba antimaternal, tiene ahí ese momento de lucidez que me parece pasmoso. Mary Wollstonecraft. Pues, que en realidad estamos ahí otra vez, ¿no? O sea, estamos siempre en el mismo sitio, ¿no? Con el dilema de qué hacemos, ¿no? Reivindicamos lo que tenemos de diferencial, o eso nos seguirá constriñendo, oprimiendo, o vamos hacia la parte más igualitarista y estamos... Y yo ahora estoy más en el otro lado, ¿no? En el de tenemos que reivindicar lo que nos hace un poco diferentes y exigirle un respeto. Pues ya sí que sí, llegamos al final. Te voy a pedir que cojas con la mano izquierda la taza de la tuerca y que mirando esa cámara brindes por lo que quieras. Pues brindo por una sociedad que nos permita ser madres con mejores condiciones y por una sociedad en la que los padres se den cuenta de lo que se están perdiendo cuando no son madres también. Muchísimas gracias.